hablábamos recién justamente con Gonzalo Sangüesa respecto del panorama dramático que enfrenta la masa laboral en nuestro país, con un desempleo muy elevado en los jóvenes, en torno al 24%, las mujeres en torno al 10%, temas que hablamos mucho acá, y siempre lo sigue muy de cerca con sus informes y explicando esta data nuestro siguiente invitado, que es un gran economista, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. David Bravo nos acompaña hoy en Más que Números. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte. Te saludamos con mucho cariño acá con la Carola Grunwald. Hola David, buenos días. Hola Carolina, Cata, un gusto estar aquí. Igualmente, gracias por acompañarnos hoy día, David. Bueno, los últimos datos de desempleo los hemos mirado con harta atención, pero no habíamos hablado contigo específicamente respecto de esta emergencia laboral. ¿Qué indicadores te parecen más alarmantes de todos los que hemos conocido recientemente? Bueno, sin duda los más generales, porque se ha hablado de muchos detalles, pero creo que lo general es bastante evidente. O sea, los dos indicadores más gruesos, que son la tasa de ocupación y la tasa de desocupación, son los indicadores que marcan claramente un estado del mercado laboral que no puede sino catalogarse como una crisis. Eh, no este mes, ni tampoco el mes anterior, sino que en verdad esto viene ya no nos hemos recuperado desde la pandemia, pero dado que estamos conversando hoy día, digamos, simplemente quisiera reiterar eso. Y la tasa de ocupación, 56,4% de la población tiene un empleo. Eso es inferior al 58,2 o 0,3 que teníamos antes de la pandemia. Y definitivamente son tasas como las que teníamos en 2010, en la época de la crisis, saliendo de la crisis financiera internacional, y también en la época del terremoto. O sea, son indicadores de tasas tan bajas como las que tuvimos 15 años atrás. Ese es el estado actual, y evidentemente es mejor que el que teníamos hace 2 años. O sea, ha subido un punto la tasa de ocupación, pero digamos son Es mejoramientos recuperación más que aumento. son recuperaciones, ¿cierto? Pero en verdad son incrementos que son relativamente marginales en la panorámica general. Y el segundo indicador, ¿cierto?, que es la tasa de desocupación. La tasa de desocupación 8,9%, pero son 30 meses seguidos. Prácticamente casi todo el gobierno, el presente gobierno, ha estado con tasas sobre el 8%. 8% son tasas que en Chile no veíamos desde la etapa pre-pandemia, desde el 2011. De nuevo tenemos que ir al 2010. ¿Cierto? Increíble. Para encontrarnos con una tasa tan alta, digamos, de desocupación. Entonces, ponle el termómetro que quieras, digamos, lo que va a ocurrir es que marca fiebre. Y tal vez lo único que suena algo disonante es el tema de la formalidad, ¿cierto? Y ha sido también relevado por algunos analistas que han dicho que esto es como un puzzle que tenemos. ¿Cómo podemos estar en una situación tan mala como la que estamos, pero el empleo formal está creciendo? ¿Cierto? Es un poco lo que ha pasado en los últimos años. Tenemos menos informalidad. Ese es como el único tema que queda ahí dando vuelta, y que a alguna gente no le parece como razonable en el marco. Pero también podemos abordarlo, porque obviamente creo que eso tiene una explicación muy clara, por lo menos mirando. ¿Cuál sería? Sí, sí. David, bueno, ¿cómo llegamos a esto? O sea, yo sé que son muchos factores y probablemente lo hemos conversado en otras oportunidades, como de a poco, ¿no es cierto? Como elementos, discusiones, regulaciones, pero ¿cómo explicamos esta cifra, este número al cual hemos llegado? Bueno, es evidente causas internas. O sea, partamos por internacional o lo externo, ¿cierto? Entonces, digamos, es obviamente interno, porque cuando miras a la OCDE o miras a América Latina, Perú está recuperado en empleo, por claro, la ejemplo. comparación pre-pandemia ya la pasaron, ¿cierto? Entonces, Sí. evidente que tenemos algo nosotros en Chile, y ese algo que tenemos en Chile distinto, yo pienso que tiene que ver con primero el ciclo que hemos vivido, ¿cierto? Desde el estallido social en adelante, ¿cierto? Crecimiento en el fondo. Bueno, obviamente crecimiento siempre, ¿cierto? Ese es como el telón de fondo. Pero de alguna manera
pero de alguna manera es como que hay algo interno, ¿cierto?, que nos ha pesado. Evidentemente yo creo que tiene que ver un poco con todo el tema sociopolítico. Pensemos que en 2022 estábamos con la discusión, no sabíamos en qué horizonte íbamos a tener, qué constitución íbamos a tener, teníamos mundos muy distintos dependiendo del resultado del plebiscito, por ejemplo, ¿cierto? Claro. Y esto fue hace solo unos años atrás, digamos, 2022. La pregunta es cómo, es difícil pensar que tú puedas como tener un horizonte que te estimule la inversión y todo eso, y que te genere empleo cuando tienes tantos nubarrones. Y el segundo elemento interno, yo creo, o sea, eso es como el contexto, ¿cierto? Pero, y a eso también le asigno el tema de los retiros, o sea, tuvimos los retiros, lo que generó, los desequilibrios que generó, lo que ha sido costoso después volver al patrón de inflación, digamos, previo. Pero también luego tenemos, yo pienso, la responsabilidad más bien interna también, de lo que han sido las autoridades, de no reconocer que estamos en una situación compleja en el mercado laboral, que nunca nos recuperamos de esa situación previa a la pandemia, y que no obstante ello, desarrollaron políticas que yo creo que son irresponsables En o contra del imprudentes, empleo. y por lo tanto eso también le añade. Si miramos bien, esas políticas no han salido del horizonte. El gobierno ha insistido mucho, por ejemplo, sigue hablando de la negociación por rama, de la negociación ramal, Sí, lo ¿cierto? único que ha mantenido es la candidata Jara en su programa. Ya sacó cosas como el salario de 750 lucas y cosas de ese tipo, pero persiste con la negociación ramal. Oye, David, una pregunta. ¿Cuál crees tú que es ahora, dado el cambio estructural que tiene esta economía probablemente, cuál es nuestra tasa como natural de desempleo que debiésemos tener o tasa natural de empleo en esta pasada? Antes estaba por ahí por el 5 o 6, si mal no recuerdo, pero ahora, ¿cuánto debería ser? Bueno, eso no lo respondió yo, pero sí lo respondió el Banco Central. Cuando uno mira, yo creo que fue en el IPOM de diciembre, que también ¿Ya? tiene algunas de las minutas que me parece que ahí fue donde la vi, que ellos hicieron esa estimación. Y efectivamente muestran que Chile, la tasa más estructural, digamos, se quedó arriba, ¿cierto? Está Se quedó mucho más arriba. arriba. Eh, y eso es muy lamentable, ¿no? Eso es muy lamentable. Eh, y yo me cuesta pensar que, claro, yo creo que lo que ha ocurrido es que no le hemos puesto foco al mercado laboral, porque si realmente no hubiéramos enfocado en eso, por todo lo que se ha estado, no habríamos teniendo, no estaríamos teniendo estos resultados. A lo que estamos transitando es a un equilibrio donde vamos a tener tasas estructurales más altas de desempleo. Eso es lo que tendríamos, yo creo que con todas las fuerzas, que luchar contra eso, porque Mm. creo, o sea, por supuesto, mientras más tiempo nos demoramos, se hace todo más difícil. Y por eso es que durante todo este tiempo eh, hablado respecto del hecho de que tenemos que reconocer que tenemos un problema en el mercado laboral, y no actuar como si no lo tuviéramos. Eh, y, y bueno, pasó el tiempo, ahora estamos en elecciones. eh, a lo menos me alegro de que se esté discutiendo sobre el tema del mercado laboral hoy día. Las autoridades, la verdad las cosas es que no han soslayado el problema. Y básicamente han dicho que, como si fuera un indicador alternativo, ¿cierto? De que en realidad lo importante es la creación formal de empleo. Claro, O claro. sea, ese es un error bien importante porque, por supuesto que es importante el tema de la formalidad, ¿cierto? Y tenemos que apuntar hacia allá. Pero el tema número uno es si hay empleo Tener pega, suficiente, es el número de empleos, ¿cierto? Sí, Después vemos por el tema de la supuesto. calidad del empleo, que claro. por cierto, pero también hay un error en el sentido de a lo que me refería al principio. Cuando hay acá un problema metodológico que tiene que ver un poco con la encuesta del INE, porque si tú tomas los empleos formales de cotizantes de acuerdo a los registros administrativos, y tú tomas los últimos 3 años, o tomas desde que llegó el gobierno hasta ahora, ¿qué es lo que te dicen esos números? ¿Qué pasó con el empleo formal?
el empleo formal cayó en 145.000 personas. Eso es una historia completamente distinta a la que te muestran los datos del INE, que dicen que en ese periodo, desde el trimestre de febrero-abril de 2022 hasta ahora, lo que tienes más bien es un aumento de 363.000 personas. Son dos historias completamente distintas. Pero es una historia que no está sustentada la última, porque los datos administrativos son datos censales, son cotizaciones pagadas. Por lo tanto, no es cierto, lamentablemente no es cierto, y es algo que básicamente el INE creo que tiene que dar alguna explicación técnica de esto. No es cierto que tengamos más empleo formal hoy día. Lo que tenemos, los datos administrativos nos dicen que hay menos empleo formal que hace 3 años y medio. Y los otros datos del mercado laboral que tenemos, donde sí la encuesta INE creo que puede ser más precisa, es en el dato global. La tasa de ocupación, la tasa de desocupación, y vemos que esos indicadores son malos. Ahora, oye, y si mal yo no entiendo, en la encuesta del INE, por lo menos la que cuando yo trabajaba en eso, era como, usted trabajó al menos 2 horas la semana pasada, algo así. Y si tú decías que sí, calificadas como que estás trabajando. ¿Eso sigue siendo así o no? Sí, es la forma convencional. Por eso que el tema de la calidad de los empleos es muy importante, ¿cierto? Sí. Esa es como la forma convencional, es 1 hora, al menos 1 hora. 1 hora, la semana pasada, algo así. Entonces, eso es lo que te da finalmente el número de ocupados. Sí. ¿Ya? Pero aún así, con ese mismo parámetro, digamos, con esa misma vara, es la que en el fondo tú puedes hacer las comparaciones también para atrás, históricas y todo eso. Ya está, es la misma base en el fondo. Sí, claro. Es la misma base, pero donde realmente eso está flaqueando es en el tema de... Hay un problema serio, y este desajuste en los datos con los datos administrativos se produce a partir de la pandemia. Entonces yo pienso que lo que uno tiene que usar son los indicadores más firmes que tiene. No hay ninguna forma, no hay ninguna otra forma de tener el empleo total, porque los datos administrativos solamente nos dan los datos de empleo formal que cotiza. No tenemos una estimación de empleo informal. Para eso los datos del INE son la única fuente disponible. Pero para datos formales, esa información sí la tenemos, y esa es la que tenemos que usar. Y por lo tanto, el cuadro que se muestra es un cuadro distinto. Ahora, esa información, ¿quién la tiene? Los datos estos se sacan en términos generales, ¿cierto?, de lo que presenta la Superintendencia de Pensiones, o el Seguro de Cesantía también muestra exactamente la misma tendencia. Deberíamos hace ya 10 años, 15 años, 20 años, estar usando estos datos para mirar el mercado laboral, pero usando los microdatos, ¿cierto? Y esa información a nivel de microdatos, ¿quién la tiene? La tiene el Ministerio de Hacienda, la tiene el Ministerio del Trabajo, la tiene la Superintendencia de Pensiones. Entonces, si las autoridades quisieran hacer un buen análisis del mercado laboral y chequear... Lo tienen ahí. Tienen la información, pero no la comparten. La tiene el Banco Central, por eso el Banco Central, que tiene acceso a datos que ningún otro investigador tiene, ha podido hacer el estudio del salario mínimo y ha visto el gran impacto que tuvo, ¿cierto? Y el análisis también de la tasa de desempleo, está de equilibrio, ¿no? Bien, David Bravo, economista, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Más que Números. Un gusto, como siempre, escucharte. Gracias David. Que tengas buen día. Nos vemos. Hasta luego.